Bueno, pues vamos a hacer una oración. Padre bendito y hermoso, te damos las gracias, Señor Padre bendito, a ti que eres bendito, eres bondadoso, Padre bendito con nosotros. Gracias por poner tu humildad en nosotros, gracias por habernos escogido, Señor Padre Santo, desde antes de la fundación del mundo, Señor Padre Santo. En esta noche, Señor Padre mío, te damos la gloria y la honra a ti, Padre bendito, porque eres omnipotente, omnisciente, omnipresente, Padre Santo, Santo, Santo. También te quiero pedir, Padre bendito, que tú dirijas este estudio, Señor Padre bendito, a través de Brenda, Señor mío, que, que pongas palabras en ella, Señor Padre Santo, para que nos pueda dar este estudio y a nosotros que pongamos atención y que eh, podamos entender, Señor, lo que tú nos quieres decir a través de Brenda, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor Padre Santo, que nos das la oportunidad de estar aquí, Señor mío. Y gracias porque le has dado un año más de vida a mi hermana Brenda, Señor mío. Te pido que la sigas cuidando, la protejas, Señor mío, y que siga ella colaborando contigo, Señor Padre, para que siga dando los estudios, que sea fiel, Padre bendito, como hasta el momento, Padre bendito. Gracias, todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Buenas noches. ¿Crees que anda como que mi computadora fallando un poquito? Esperemos que no me... Buenas noches, Manuelita. Buenas noches, Manuelita. Bienvenida. Buenas. Gracias. Manuelita, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señor Armando. Bueno, Adelante, Brendis. bueno, pues les comento que mi compu está como loquita ahorita, quizá que le pasó, pero esperemos que no me falle. Si me falla, vuelvo a entrar, ¿va? Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí se escucha. Sí. Adelante. Perfecto. Pues mira, vamos a empezar el capítulo 7. Vamos a ver cómo aquí Nehemías, pues siguió adelante, ¿verdad? No se detuvo, no tambaleó. Vemos que Nehemías realmente tenía muy fija su mirada en la fe de Dios, en lo que Dios le había dicho. Recordemos que Nehemías era un laico, sin embargo, conocía la ley y conocía a Dios. Vemos que Nehemías era un siervo de Dios porque él escuchaba a Dios, él confiaba en Dios y él obedecía a Dios, ¿no? Entonces, si gustas, Japo, la primer diapositiva, que es la que está más arribita, porfa. Pues vemos que Nehemías era un siervo de Dios, ¿no? Como les comento. Vemos que no tuvo miedo, no se atemorizó por las amenazas de Tobías, de Sanbalat, perdón, que primero fueron invitaciones cordiales y ya después fueron amenazas directas a la persona de Nehemías, ¿no? Entonces, vemos que Nehemías estaba firme, él estaba firme en terminar las murallas, él supo que tenía un propósito en la vida, algo a lo que Dios le había llamado, y no tambaleó. Él siguió adelante con estas murallas. ¿Y por qué Nehemías tenía tanta confianza en terminar estas murallas o tanta fe en terminar estas murallas? ¿Alguien sabe? Bueno, porque el Había Señor sido le llamado. el Señor le había encomendado a que hiciera más que nada eso, de levantar las murallas por fe. Claro, sí, fue uno de los llamamientos que Dios puso en el corazón de Nehemías. Pero vemos que Nehemías conocía la ley, Nehemías escuchaba a los profetas de Dios, y en este caso escuchó a lo que dijo Zacarías en su profecía. Vamos a leer qué dice Zacarías 8:2-3, que dice lo siguiente. Voy a leer desde el 1 para que
tomemos un poco de contexto, que es la promesa de la restauración de Jerusalén. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, esto está hablando Zacarías. Recuerden que Zacarías era del linaje sacerdotal y él era un profeta. Profetizó acerca del regreso de Jerusalén del regreso de Judá, de los israelitas, a Jerusalén. Y recordemos que Zacarías, el libro de Zacarías le llaman el Apocalipsis del Antiguo Testamento, porque habla mucho del Mesías, habla mucho de la segunda venida de Jesucristo. Él la relaciona mucho con este regreso de los judíos a Jerusalén. Entonces dice, Jeremías, vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Así dice Jehová. Yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Bueno, pues recordemos que Sión, Jerusalén, recuerdan que el monte Sión, en este monte Sión estaba ubicada la ciudad de Jerusalén, ahí la estableció Dios. Tiene muchos nombres, este monte Sión tiene muchos nombres, donde está Jerusalén. Dice, puede ser la ciudad de paz, la ciudad de nuestro Dios, la ciudad del gran rey, Sión, ciudad de justicia, ciudad de Jehová, ciudad perfecta, ciudad de la verdad, monte de santidad. Bueno, entonces Nehemías recordaba estas palabras que dijo Zacarías al pueblo de Judá. Les dijo que esta ciudad era apartada de él ya la había apartado para que él morara entre su pueblo. Que también está haciendo mucha referencia, como les decía, al milenio, ¿no? A la segunda venida de Jesucristo. Pero bueno, estas palabras las conocía Nehemías, entonces Nehemías tenía mucha fe en esto. Incluso Isaías también comentó algo al respecto, ¿no? De esta ciudad de Jerusalén. Entonces, por eso Nehemías tenía tanta fe en esto, porque conocía la palabra. ¿Cuán importante es conocer la palabra de Dios? Porque hay tanto significado en ella, tantas cosas, que si tú lees nada más, abres tu Biblia y lees Salmo 5, pues tú vas a hacer, pues, ¿qué quiere decir Salmo 5? ¿Por qué me dice estas cosas? Pues es porque tú tienes que leer desde Génesis hasta Apocalipsis, tienes que entender todo el contexto de la Biblia, todo lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Por eso es importante conocer el Antiguo Testamento, porque recordemos que en el Nuevo Testamento hablan mucho del Antiguo Testamento. Entonces es trascendente, es importantísimo que conozcamos el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, bueno, vemos por qué Nehemías tenía tanta fe en restaurar estas murallas. También vemos que el sionismo ya existía aquí. Recordemos que el sionismo es la convicción que se tiene de que Israel tenga una nación, tenga donde habitar el pueblo de Dios. Entonces el sionismo en este tiempo pues era un sionismo milenario, es un sionismo milenario, porque Nehemías tenía esa convicción, obviamente porque Dios había puesto en su corazón esto. Él fue a Jerusalén a restaurar estas murallas, porque él tenía esa convicción, ¿no? De ayudar a su pueblo. Ahora es diferente al sionismo moderno, porque el sionismo milenario era más espiritual y el sionismo moderno es más político. Pero sin embargo, podemos decir que el sionismo es bíblico. ¿Por qué? Porque Dios dijo que esta tierra santa ya la había apartado para él, como nos dijo Zacarías. Él apartó esta tierra y la santificó para él. Entonces, vemos que aquí Nehemías tenía esa convicción de que Israel tuviera una ciudad con unas murallas para protegerlo, ¿no? Para protegerlo de todo lo que había en ese entonces, como lo hay en la actualidad, el robo, violencia, corrupción, todo esto, ¿no? Entonces, realmente las murallas fueron reedificadas, ¿para qué? Para que Israel tuviera esa identidad
¿Cuál era su identidad? Conocer la palabra de Dios y obedecer, ¿no? Escuchar, confiar y obedecer, como les había comentado anteriormente. Entonces, bueno, pues vamos a leer el capítulo 1. Ya sabemos por qué Nehemías estaba tan interesado en reedificar estas murallas. Vamos a ver qué nos dice el capítulo 1 de Nehemías 7. Perdón, Versículo capítulo 1. 7, versículo 1. Dice, luego que el muro fue edificado, recordemos que aquí Nehemías terminó el muro en 6:15. Dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. ¿Cuál era el mes de Elul? El mes de Elul en nuestro calendario es agosto-septiembre. Entonces fue terminado los muros en el mes de Elul en 52 días. Entonces, después, luego de que el muro fue reedificado, y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, ¿qué hizo Nehemías? Dice, mandé a mi hermano Ananí y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Me gusta mucho la traducción viviente, porque como que es más entendible para nosotros, ¿no? Dice, a mi hermano Ananí, recordemos que cuando comenzó el libro de Nehemías en capítulo 1, que estaba Nehemías en la casa de invierno del rey, llegó su hermano Ananí, ahí fue donde supimos que Ananí era su hermano. Llegó Ananí y le comentó, le preguntó a Nehemías cómo estaba el pueblo de Jerusalén y pues le dio malas noticias el hermano Ananí. Entonces este hermano Ananí dice, le entregué la responsabilidad de gobernar Jerusalén. O sea, aquí ya Nehemías está delegando responsabilidades, que es lo que se debe de hacer como hizo Moisés en su tiempo. Dice, junto con Ananías. ¿Y quién era este Ananías? El comandante de la fortaleza, porque era un hombre fiel que temía a Dios más que la mayoría. Aquí vemos cómo por tus frutos te conoceré, ¿no? Vemos que aquí él era un siervo fiel de Dios también. Y Nehemías lo sabía, por eso es que le encomendó tanto a Ananías como a Ananías esta responsabilidad de gobernar Jerusalén. Versículo 3. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrar las puertas y atrancarlas, y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Aquí la nueva traducción viviente me gusta mucho porque le entiendo bastante. Dice, les dije, no dejen abiertas las puertas durante las horas más calurosas del día. Y aún mientras los porteros estén de guardia, mantengan las puertas cerradas con las barras puestas. Asignen a los residentes de Jerusalén para que hagan guardia cada uno con un turno regular. Algunos servirán en puestos de centinela y otros frente a su propia casa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Nehemías les dijo, no bajen la guardia, porque tenemos enemigos, tenemos adversarios que quieren destruirnos. No bajen la guardia, manténganse atentos siempre a todo. No, en el Antiguo Oriente, pues acostumbraban a abrir las puertas cuando amanecía y cuando anochecía las cerraban. Pero Nehemías les dijo, no, nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros vamos a tomar otras medidas, como es si quieres la siguiente diapositiva, Japo, por favor. Nosotros lo que vamos a hacer es abrir los muros, las puertas, perdón, cuando esté bien caliente, cuando caliente mucho el sol, o sea, yo me imagino, la Biblia no lo dice, pero yo me imagino como al mediodía que está el sol en su apogeo, y antes de que oscurezca, vamos a cerrar las puertas porque tenemos adversarios que no quieren que este pueblo prospere y que se siga la obra de Dios. ¿Por qué? Porque es el enemigo. Recuerden que el enemigo siempre va a estar
Cuando estamos sirviendo a Dios, estamos haciendo una obra para Dios, para cumplir los propósitos de Dios, para estar con la voluntad de Dios, siempre va a estar el enemigo, el adversario que tenemos, ¿no? Que es la carne, el mundo y Satanás. Entonces, dijo Nehemías, esténse bien pendientes, incluso los que viven, las personas que tienen sus casas, estén cuidando sus casas, no se confíen, no se duerman así, que pase el tren y no escuchen, no, tienen que estar atentos, cuidar sus puertas, puso cuidadores en cada puerta de Jerusalén, pero también cada casa iba a cuidar su puerta, ¿no? Porque sabía que el enemigo no iba a descansar hasta destruirlos. Entonces, Nehemías tomaba sus precauciones, ¿no? Entonces, también vemos aquí que, ¿por qué Nehemías estaba haciendo este tipo de seguridad? Esta seguridad tan fuerte, ¿no? ¿Por qué lo estaba haciendo Nehemías? Bueno, pues nos lo dice el versículo 4. Dice que porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella y no había casas reedificadas. O sea, en la Nueva Traducción Viviente dice, en este tiempo la ciudad era grande y espaciosa, pero poco poblada y ninguna de las casas se había reconstruido. O sea, esto quiere decir, recuerden que cuando llegaron del cautiverio, incluso con Zorobabel, la segunda ola con Esdras y la tercera ola con Nehemías, no llegó ni el 2% de la población que se había ido cautiva a Babilonia. Entonces la ciudad estaba vacía prácticamente, ¿no? Vemos que había mucho espacio todavía, entonces la gente tenía que estar bien atenta porque en cualquier momento podía meterse a alguien para hacerles daño, los enemigos como el Tobías, y ellos que no querían que esta obra concluyera. En fin, tenían que estar bien atentos, no bajar la guardia. En pocas palabras les Nada más dijo. que, ¿Perdón? Brendis, había un problema con la población porque la mayoría no estaba dentro de las murallas. Mucha gente vivía fuera de las murallas. Recordemos que había 10 puertas, ¿no? Y bueno, Nehemías ordena que no se abran tan temprano, nada más unas cuantas horas y que se mantengan en custodia, pero había mucha gente que no vivía dentro de los muros. Ese era el problema también por seguridad de las gentes. Exacto, sí, tenían que tener la seguridad a todo lo que da, o sea, que no se confiaran que porque ya estaban las murallas, los muros, ya iban a estar seguros, no, tenían que estar al pie del cañón. No, aquí nada de que me voy a dormir en mis laureles, ¿no? Atentos, atentos, como pues en la actualidad también debemos estar, ¿no? Pero recordemos que esto era una orden que Dios dio de terminar las murallas, de reedificar las casas, poner puertas con sus cerrojos. Eso puso en el corazón de Nehemías y Nehemías obedeció. Entonces vamos a ver versículo 5. ¿Qué es lo que tiene que hacer Nehemías para que esta ciudad se vuelva a repoblar? ¿Qué es lo que tiene que hacer Nehemías? Bueno, en el versículo 5 nos habla de esto. Dice, entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en el escrito así. Bueno, ¿qué vemos aquí? Estamos viendo que Nehemías, que puso en el corazón de Nehemías hacer un censo de población, saber cuántas personas habían regresado de Babilonia del cautiverio, bueno, ahora Persia. ¿Para qué? Para que él pudiera reedificar y pudiera acomodar a esta gente y saber cuánta gente había, para que no hubiera colados, ¿no? En pocas palabras. Pero, ¿qué vemos aquí que Dios puso en su corazón? Recuerden que cuando David hizo el censo, ¿qué pasó? Eso no había puesto en el corazón de David, hacer un censo. Lo hizo más por orgullo, por vanidad, para saber cuántas personas tenía a su cargo, cuánto dinero podía entrar en el reino.
Aquí vemos algo diferente. Aquí vemos que Dios lo puso en el corazón de Nehemías para saber con cuántas personas contaba Nehemías, cuántas personas habían llegado realmente a Jerusalén. Porque recordemos que Esdras hizo un censo, pero cuando estaban en Babilonia y cuando la gente tenía la intención de regresar. Pero realmente, ya estando en Jerusalén, Nehemías hizo este censo con las personas que realmente llegaron a Jerusalén, que literalmente ya llegaron, ¿no? Porque acuérdense que del querer y el hacer, pues hay una gran diferencia. Entonces, muchos querían regresar, pero a lo mejor muchos no pudieron regresar por diferentes circunstancias. Y ya estando en Jerusalén, pues ya podía hacer un censo real de las personas que regresaron. Por eso hay una pequeña diferencia entre el censo de Esdras con el censo de Nehemías, muy ligera. La verdad es que yo chequé los números, que en la Nueva Traducción Viviente vienen muy claros. Si la tienen, les recomiendo que vean ese capítulo y que vean cómo desglosan las familias que llegaron y ponen los números, está muy entendible. Pero realmente fue una diferencia mínima, ¿no? Porque, porque ya hay aquí un censo real de las personas También, que había. Sí. también se dice que la diferencia en las numeraciones, en varios aspectos, se dice que fue por error de los copistas, más bien de los que copiaban las escrituras para la traducción. Hubo varios errores en ese sentido. Por eso es que hay un poco de diferencia. Pero bien dices tú, Esdras hizo el censo de los que iban o querían participar para ir a Jerusalén, estando en Babilonia. Y Nehemías lo que hizo fue el censo ya de los que realmente llegaron a Jerusalén. Sí, exacto, hermanito, así fue. Bueno, hay comentaristas que dicen eso y hay comentaristas que hacen otro tipo de comentarios, pero realmente fue pues una diferencia muy mínima. Yo estoy viendo que realmente la diferencia radica en los cantores y es como de 45 personas. Entonces, vemos que el capítulo de Esdras 2 es muy parecido al capítulo de Nehemías 7, donde ven todas las genealogías de los judíos, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí que quiénes son los que regresaron. O sea, en la primera ola que regresaron con Zorobabel, vamos a ver quiénes son estas personas. Versículo 6. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Yeshua, Numías, Azarías, Ramías, Naamaní, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigbai, Neum y Banana. Perdón, Ibana. El número de los varones del pueblo de Israel. Entonces aquí ya nos viene un desglose. Yo creo que sería pues un poquito tedioso estar leyendo todos los nombres de las familias. Si gustas, cambiamos de diapositiva, Japo, porfa. Porque son un realmente, fíjate, del capítulo 8 al capítulo El 65, 67, sí, 67, más o menos 70. Son puros nombres son puros nombres de los israelitas, de los judíos. Entonces, aquí lo importante, lo que vamos a ver es que Nehemías encuentra este registro que hizo Esdras, y en base a él, bueno, se va a basar en este registro para que vuelva a hacer este censo nuevamente. Entonces, vamos a ver cuántas personas entraron, cuántas personas están en Israel, que realmente, como les digo, no es ni el 2% de los que se fueron cautivos a Babilonia en ese tiempo. No regresó ni el 2%. Entonces, ya vemos en el capítulo... Versículo.
versículo, yo sigo con el capítulo. Oye, Brendis, pero aquí entonces podemos decir que, por ejemplo, Esdras hizo un censo, pero cuando Nehemías hace el censo ya estando ahí en Jerusalén, pues él ya tenía otros datos, ¿no? Sí, exactamente. Digo yo. Exactamente, Japo. Ahorita vamos a ver. Prácticamente, Sí, Nehemías con el censo era precisamente checar cuántas familias había judías, originales judías, en verdad judías, ¿no? De descendencia judía. Porque incluso dentro del mismo censo encontraron a personas que no tenían historial genealógico, y resulta que entre esas personas había que eran algunos que eran sacerdotes, entonces no podían fungir como falsos. sacerdotes hasta que encontraran su genealogía correcta. Ese es el único Exacto. problema que Incluso, pero incluso ni la encontraron, ¿no? Y se les prohibió hacer funciones de sacerdote. sí, Por eso era importante saber la genealogía de estas personas para saber que realmente eran judíos. Y esto no se trataba de una cuestión de racismo, sino de identidad, ¿no? De saber las personas que realmente eran del pueblo de Judá y de Benjamín. ¿Sí era Benjamín? No, sí, ¿no? de Este, Benjamín, sí. entonces, esa era la finalidad. No se trataba de racismo ni de discriminación, ¿no? Sino realmente se trataba de saber realmente cuáles eran las personas que pertenecían a este pueblo de Dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el versículo 57 dice, no, perdón, en el 39 dice, regresaron sacerdotes, regresaron levitas, regresaron cantores, regresaron porteros, regresaron sirvientes del templo, regresaron los descendientes de estos sirvientes del rey Salomón. Ajá. Y eso que comentabas, Armandito, en el versículo 61 dice, regresó otro grupo regresó en esos días de las ciudades. Sin embargo, ni ellos ni sus familias pudieron demostrar que eran descendientes de Israel. Ese grupo incluía a las familias de Delaí, de Tobías, fíjate, no sé si ustedes sepan si es el mismo Tobías, el enemigo de Nehemías, y Necoda, un total de 642 personas que no encontraron su genealogía, que no pertenecían al pueblo de Israel, no eran descendientes de Israel. Entonces a ellos se les prohibió definitivamente, bueno, este era un grupo de personas. Ahorita vamos a ver lo de los sacerdotes. Dice, también regresaron 3 familias de sacerdotes, Abaicos y Barsalí. Dice que Barsalí se había casado con una mujer que era descendiente de Barsalí de Galaad y había tomado el nombre de la familia de ella. Buscaron sus nombres en los registros genealógicos, pero no los encontraron, así que no calificaron para servir como sacerdotes. El gobernador les dijo que no comieran de la porción de los sacrificios que correspondía a los sacerdotes hasta que un sacerdote pudiera consultar al Señor sobre este asunto por medio del Urim y del Tumim, o sea, el sorteo sagrado. ¿Sí se acuerdan de este sorteo, no? Que tenía que hacerlo un sacerdote para ver lo que Dios decía, ¿no? O sea, esto se usaba en ese tiempo. Ahorita ya no se usa eso para que no vayan a sacar sus daditos y vayan a jugar a la suerte. Esto era en ese tiempo, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya vamos a ver cuál fue el total de las personas que regresaron. Y Armandito, si tú me ayudas a ver Esdras capítulo 2, versículo 64. Esdras 2:64. Así es. Y yo voy a leer Nehemías 7:66, para que tú me digas cuál es la diferencia que hay en el número que tiene Esdras y ahora sí, como dice Japo, de los otros datos que tiene Nehemías. Ajá, entonces dice,
Así que un total de 42,360 personas regresaron a Judá. ¿Qué dice la Esdras? De 64. Toda la congregación unida, como un solo hombre, era de 42,360. Ah, exactamente las mismas personas, ¿no? Sí. Versículo 67. Además de 7,337 sirvientes y 245 cantores, tanto hombres como mujeres. ¿Qué dice la tuya, hermano? ¿Qué dice Esdras, perdón? Dice el 65, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337 y tenían 200 cantores y cantoras. Entonces ahí radica la diferencia, ¿no, hermanito? En los 245 cantores y 5 Esdras personas. dice 200 cantores nada más, ¿no? Sí, sí. Entonces ahí radica realmente la diferencia, no hay mucho, o sea, y como comentábamos, puede ser diversos comentarios, que puede ser que porque Esdras lo hizo cuando las personas tenían la intención de regresar en Babilonia, o como tú dices, Armandito, que los escribas pudieron haberse equivocado en el número, pero realmente Sí, pues la diferencia no es mucho. así es, al hacer la traducción hubo algunos errores, así que errores de dedo. Así es. Ajá, puede ser. Ajá, cualquier comentario pues es válido, no nos vamos a pelear por por un número tan insignificante, También ¿no? un comentario que posiblemente pues cada quien dio sus datos como realmente lo estipulaban en ese momento, ¿verdad? Esdras cuando iban a salir y Nehemías cuando contó con la gente real que llegó. Y esa es la Así diferencia. es. Esa es la diferencia, que es mínima, ¿no? Es nada. Si usted la siguiente. Un comentario nada más. ¿Sí me escuchan? Bueno, bueno. Sí, ¿Ah, sí me escuchan? sí. ¿Sí me Sí. escuchan? Ah, bueno. Miren, a veces Sí, en la numeración, como que no, como dices, no es para ponernos a agarrarnos del chongo por diferencia de números. A veces lo que sucede es que a veces un autor redondea los números, a veces otro da la cifra exacta. Es como si, por ejemplo, tú ganas 10,314 pesos, punto 26 centavos al mes. Y alguien te dice, ¿cuánto ganas al mes? 10,000 pesos. Eh, no es que, o sea, a veces redondea uno la cifra, no es 10,314,26. Te preguntan, ¿cuánto ganas? 10,000 pesos y ya. A veces eso sucede en la Biblia, a veces se redondean los números. Otra cosa, ya que estamos tocando este tema de que si hay errores o no hay errores, ¿ustedes han escuchado hablar de lo que es la inerrancia de la Biblia? ¿Qué significa eso? ¿Qué Que no que hay no tiene ningún, error. Que no no, tiene errores. no contiene errores. Bueno, cuando estamos hablando de inerrancia, también estamos hablando de los escritos originales. Ahí aplica la inerrancia de la Biblia en los escritos originales. Ya las traducciones, ¿sí? Y en las copias puede llegar a haber errores, pero cuando hablamos de la inerrancia, estamos hablando de lo que los teólogos le llaman los autógrafos, o sea, los escritos originales. Ahí sí la Biblia es inerrante, no contiene errores. A veces las traducciones, ¿sí? Sí llega a haber errores, pero son errores en la traducción, no que y además, por ejemplo, en 1 Corintios 14, si no mal recuerdo, la Reina Valera dice, si alguno habla en lengua extraña, en el original nunca dice extraña, nada más dice alguno habla en lengua, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiera, lo que va, ¿no? Y además, sí, a veces quieren enfatizar más lo que quiere decir, pero no son, por así decirlo, errores que hagan tambalear tu fe, ¿no? Son minucias, pequeñeces, ¿no? ¿Sí me escuché? Sí, sí, sí. Ok. Sí, te escuché, está muy bien. Sí, Ok, pues nada más ese era el comentario para que no piensen que la Biblia contiene errores. Adelante. Exactamente, son errores nada más así, de dedo, Por como eso dice siempre Armandito, pero no son en las trascendentes. Perdón. traducciones. Exacto. Así es, Mira, por Armandito. ejemplo, un error garrafal sería, por ejemplo,
por ejemplo, que la Biblia enseña que la salvación es por gracia, ¿no? De Génesis a Apocalipsis enseña la Biblia que la salvación es por gracia. Y cuando tú lees los libros apócrifos que contiene la Biblia católica y ves que dice la Biblia que así como el agua apaga las ardientes llamas, así la limosna perdona el pecado. Oye, ese es un tremendísimo error. Entonces ahí tú dices, ¿qué pasó? No, que no hay errores, sí, pero ese es un libro apócrifo, no es un libro inspirado por Dios. Sí, porque contradice la Biblia de lo que dice. Exactamente, exactamente. Son cosas totalmente antibíblicas. Revisa los escritos originales. Así es. Bueno, ya no los interrumpo. Adelante. Así es, son doctrinas de hombres a final de cuentas, ¿no? Bueno, pues realmente este capítulo, a pesar de tener 73 versículos, es muy, muy breve, pero muy conciso, o sea, tiene mucho contenido, y tiene mucha aplicación para nosotros. Y bueno, ya para continuar con con estos capítulos que ya no leímos las genealogías porque, como les comentaba, era innecesario, ya que ya las habíamos leído con Armandito. Ya nada más lo que radicaba la diferencia de los números, que no era trascendente, como comenta Japo. Seguimos con el versículo 70. Si me van siguiendo, yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, la del pescador, pero si me van siguiendo con su Biblia, que es casi es igual, nada más que cambia a nuestro idioma latino, y la Reina Valera pues es más semejante a la Septuaginta, a la traducción que hacen ellos, pero síganme con su Biblia. Dice versículo 70. Parecida, bueno, dice lo mismo que la Reina Valera. Sí, exacto. Bueno, un poco de diferencia más entendible a nuestro lenguaje, ¿no? Actual. Dice, versículo 70. Algunos de los jefes de familia dieron ofrendas para la obra. El gobernador entregó a la tesorería 1000 monedas de oro, 50 tazones de oro, que 1000 monedas de oro vendría siendo alrededor de 8.6 kilos o 19 libras, 50 tazones de oro y 530 túnicas para los sacerdotes. Versículo 71. Los otros jefes dieron al tesorero 20,000 monedas de oro y unos 1,300 kilos de plata para la obra. 1,500 kilos de plata vendrían siendo en hebreo 20,000 dáricos de oro, alrededor de 170 kilos o 375 libras. Ajá. En hebreo, bueno, que realmente nada más es como para una idea de cuánto habían dado de ofrenda los jefes de aquí en Jerusalén. Versículo 72. El resto del pueblo entregó 20,000 monedas de oro, alrededor de 1,200 kilos de plata y 67 túnicas para los sacerdotes. ¿Cómo era importante estas túnicas para los sacerdotes? Porque realmente están sirviendo el templo, ¿no? Están, espiritualmente, era más espiritual esto, como les comentaba al principio. El levantar estas murallas era más espiritual, era más para que ellos tuvieran esta identidad donde pertenecían realmente, ¿no? Que era aquí en Jerusalén, donde Dios ya había apartado este monte Sión ya lo había santificado para él, para su servicio, para que ahí habitara el pueblo de Dios. Entonces vemos que esto desde Abraham, cómo efectivamente esta tierra prometida era para el pueblo de Dios, que aquí nos referimos al pueblo de Israel, y no era para los palestinos, como decían, ¿no? O sea, como en la actualidad se están peleando los árabes por esta tierra que dicen que era de ellos, pero realmente nunca le perteneció a los palestinos. Siempre ha sido
de Israel, ¿no? Entonces, versículo 73. Entonces, los sacerdotes, si gustas cambiamos de diapositiva, por favor. Entonces los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo y algunos miembros del pueblo se establecieron cerca de Jerusalén. El resto de la gente regresó a sus respectivas ciudades por todo el territorio de Israel. En su Biblia dice, en la Reina Valera, dice diferente, pero es para que ustedes identifiquen, dice, en octubre, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, y voy a leer el versículo 1 del capítulo 8 porque es parte integral de este texto. Dice, todo el pueblo se reunió con un mismo propósito. A ver, Nehemías tiene la lista. En la siguiente, por favor. Dice, todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza, justo dentro de la puerta del agua. Le pidieron al escriba Esdras, aquí ya aparece Esdras, no había aparecido Esdras hasta ahorita. ¿Dónde andaba Esdras? La Biblia no dice dónde andaba. ¿Ustedes saben algún comentario de dónde andaba Esdras, Armandito? ¿O alguien? Sí, tengo entendido que Esdras, bueno, no salió de la escena, ¿no? Del escenario, sino que estuvo activo tratando de convencer al pueblo de Israel de que su objetivo era de volverlo a Dios, que el pueblo de Israel se volviera a Dios, porque cuando él llegó estaba la situación deplorable, todos hacían lo que querían, no obedecían la ley, ven mal, la desconocían, y entonces se encargó de administrar a los levitas, a los sacerdotes, para que entre ellos y junto con Esdras les enseñara la palabra de Dios. Él estuvo ocupado, bueno, prácticamente en parte fue gobernador por un tiempo dentro de Israel, hasta que llegó Nehemías ya con la orden del rey Artajerjes. Sabemos que Esdras también fue apoyado por el rey Artajerjes. Entonces tenían los dos esa convicción. Además fueron contemporáneos, solo que Nehemías llegó 14 años después, pero nunca se estuvo quieto Esdras, estuvo siempre activo. Ok. Sí, yo no encontré dónde dice eso, pero por eso preguntaba, porque dije, ¿dónde estaba Esdras? ¿No? Pero obviamente, pues es lógico que Esdras seguía siendo un siervo de Y además, Dios y como dice, seguía trabajando. también, por eso te digo que durante todos esos 17 años o 14 años, antes de que llegara Nehemías, él se dedicó a enseñar la palabra de Dios, porque no y Nehemías después, bueno, vamos a ver en el siguiente capítulo, que se asombra de cómo el pueblo le pide a Esdras que lea cuando se terminan los muros, estaban cerca de celebrar las fiestas de los tabernáculos, la fiesta de las trompetas, y el mismo pueblo le pide a Nehemías que lea las escrituras. Les digo, ya Sí, había cambiado su moral a como la había encontrado cuando llegó Esdras. Cambió mucho la moral del pueblo de Israel y ya se acercaba más a Dios. ok. Sí, así es, Armandito. Ya te nos adelantaste muchísimo. No, un Pero, poquito. pero sí, efectivamente, aquí vamos a ver, por eso estoy leyendo el versículo 1 y 2 del capítulo 8, porque es como que parte integral, ¿no? De este Sí. último versículo del 7. Entonces dice, todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza, justo dentro de la puerta del agua. Le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que lo obedeciera. Entonces aquí vemos cuál fue el primer avivamiento que tuvo Israel, leer la palabra de Dios a través de un sacerdote.
Entonces, cada fiesta que ellos celebraban, siempre leían la Torah, siempre leían la ley de Moisés antes de celebrar las fiestas. Entonces se reunían en las sinagogas, se reunían y leían primero la palabra de Dios y después iban y celebraban la fiesta que Dios les estaba ordenando. Versículo 2. Así que el 8 de octubre, el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía a los hombres y a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. Entonces, este fue el primer avivamiento, leer la palabra de Dios, ¿no? Y como dices, Japo, si me ayudas, por favor, con el calendario que te mandé al último, para más o menos ver cuándo se celebraba la fiesta de los tabernáculos, como nos comentó acertadamente Armandito ahorita. Más o menos darnos una idea. Esto viene en la Biblia de John MacArthur. La verdad es que quien tenga la Biblia de John MacArthur tiene un tesoro y aprovechenlo porque está muy, muy explicado todo. Entonces, fíjense aquí, como dice donde está subrayado con amarillo, dice que en el mes Tishri, que es septiembre-octubre, se celebra el Día de las Trompetas. También se celebra la fiesta de los tabernáculos. También era un tiempo de confesión y donde el muro fue dedicado. Otra vez volvemos a la diapositiva. Espérame, Brandis. Sí, gracias. Ahí la tienen ya, ¿no? Ya. Sí. Entonces, vamos a ver que espérame tantito, déjenme encontrar. Ya estoy sedatona. En Levítico 23, 33, 44 nos habla sobre qué es lo que se celebraba en las fiestas de los tabernáculos. Yo sé que ustedes lo saben, pero nada más lo voy a comentar rápidamente. Están celebrando cuando Dios los sacó de la esclavitud de Egipto y que estuvieron en el desierto habitando en tiendas. Sí. Entonces Dios les dijo que eso no lo iban a olvidar, que siempre lo iban a festejar por perpetuidad esta fiesta. Y en la actualidad los judíos siguen celebrando esta fiesta de los tabernáculos. Ellos siguen con sus tradiciones, con sus costumbres, porque Dios les dio esta ley, la ley de Moisés, el Torah, donde dice que esto no se les debe olvidar, porque recuerden que nosotros los humanos somos muy tendientes a olvidar las cosas. O sea, a mí ya se me olvidó lo que hice ayer, ¿no? O lo que le dije ayer a mi hija, si la regañé o no. ¿No? Entonces, somos tendemos mucho a olvidar las cosas. Entonces, Dios hizo este festejo precisamente para que ellos no se les olvidaran que Él los sacó de la esclavitud y que Él les permitió en el desierto vivir en tiendas y que todavía los proveía de alimentos, les daba el maná, les daba las codornices, ¿no? La carne, les dio agua, sacó de la roca agua, los proveyó. Perdón. Pues ahora de lo que estás diciendo que Dios ordenó esas fiestas con un propósito y siempre el propósito era recordar la obra de Dios que había hecho en ellos. Y es el mismo sentido que tiene ahora celebrar nosotros la Cena del Señor. Exactamente, como dices tú, somos muy dados a olvidar, por eso tenemos que estar celebrando continuamente la Cena del Señor para recordar dos cosas: el sacrificio de nuestro Señor por nosotros, en favor de nosotros, y el regreso de nuestro Señor por su iglesia. El mismo propósito, es un memorial. Ajá, en el Nuevo Testamento nosotros celebramos como tú nos comentaste una vez, nosotros celebramos el nacimiento de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús y la segunda venida de Jesucristo. Amén. En el Nuevo Testamento nosotros celebramos eso porque nosotros estamos ya regidos, ya no con la ley, sino por la gracia de Dios, que nos mandó a nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros ya no seamos salvos por obras como ellos lo hacían antes. Ahora nosotros somos salvos por pura gracia. No tenemos que hacer nada más que confiar
en que Dios mandó a su Hijo y con su sangre preciosa nos limpió de todos los pecados y que somos salvos, y Él nos promete vida eterna, y nosotros ya no vamos a tener, bueno, los que no creen en Jesús van a tener la muerte eterna, y los que creemos en Jesucristo vamos a tener la vida eterna. Entonces, bueno, en este caso, los israelitas aún siguen festejando estas fiestas porque Dios les ordenó que sigan adelante, a pesar, y hay muchos judíos que son, ya se llaman judíos mesiánicos, porque creen en el Mesías, pero aún así siguen con sus tradiciones, ¿no? Porque ellos todavía tienen la ley de Moisés, pero ellos saben que el Mesías es Jesucristo y que Él va a venir pronto. Entonces, incluso árabes, musulmanes, muchos también ya han conocido, han creído en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues ya para terminar, les comento, nada más haciendo rápido un breve resumen en cuanto a cuándo llegó Nehemías. Nehemías llegó en el mes de Kislev, que es noviembre, se enteró de cómo estaba su pueblo Nehemías, que oyó los problemas y oró. Fue en el mes de Kislev, que es noviembre de diciembre, que estaba en Persia, estaba en la casa de invierno del rey. Luego entonces Nehemías regresó en el mes de Nisan, que es marzo-abril. Él es ya enviado a Jerusalén. Y Nehemías inicia el muro, su reedificación, en el mes de Abib, que es julio-agosto. ¿Y cuándo termina Nehemías estos muros? En el mes de Elul, 52 días después de que empezó a reedificar, termina este muro, que es agosto-septiembre. Y de ahí ya viene el avivamiento del pueblo, que ya empiezan primero escuchan la palabra de Dios y después ya celebran sus fiestas, sus tradiciones. Como dice Armandito, ya después va a regresar, Nehemías va a regresar a Persia después de 12 años, 14, regresa a Persia, ¿no? Y aquí hay el profeta Malaquías, es profeta en Jerusalén durante la ausencia de Nehemías, y ya después Nehemías regresa nuevamente a Jerusalén y sirve por segundo periodo como gobernador, y es cuando se va a terminar el libro de Nehemías. Entonces todavía nos falta prácticamente la mitad del libro para conocer todo esto que nos va a describir Nehemías. Y ya prácticamente terminamos este capítulo. Pues es muy, como les dije, es corto en cuanto a contenido, pero pues muy, muy enriquecedor. La verdad es que aprendemos mucho de aquí, y aprendemos mucho del pueblo judío. Y bueno, podemos aplicarlo a nuestra vida. ¿De qué manera? Pues como hizo Nehemías, no hizo caso de las amenazas de Sanballat ni de Tobías. No, a pesar de que lo invitaron primero de manera muy amable a ir con Sanballat, no quiso. Después vinieron amenazas directas contra su persona, diciendo que él lo que quería era ser rey de Jerusalén, por eso estaba haciendo las murallas. Nehemías no hizo caso nada de eso. Como cuando a nosotros nos dicen, pues mira, el viernes a las 9 de la noche va a haber una fiesta, se va a poner bien buena, ¿no? Entonces, no, es que sabes que me toca dar la clase, o me tengo mi clase. No, pues con un día que faltes no pasa nada. No, sí pasa, porque lo que aprendemos de Nehemías es que él tenía la vista fija en el propósito que Dios le había dado, ¿no? Entonces aprendemos mucho de Nehemías, aprendemos mucho a saber decir no, y a tener la vista bien puesta en los propósitos de Dios para lo que Él nos ha llamado, porque a final de cuentas somos siervos inútiles, porque lo que hagamos es para la obra del Señor, y para nosotros no es la gloria es para Él. Entonces aprendemos mucho del liderazgo de Nehemías, cómo él organiza todo esto, y la verdad es que está muy interesante. ¿Ustedes tienen alguna
¿cómo se dice? Algún propósito, algo que puedan aplicar a su vida el día de hoy, que quieran comentar. Bueno, pues sabes de cuenta que nosotros, bueno, Sí, sí, te escuchamos. que por ejemplo, pues yo puedo aplicar en mi vida que haz de cuenta que nosotros éramos la muralla, estaba tirada y ahora ya se reconstruyó, se hizo grande y ahora estamos fortalecidos en el Señor y y no debemos de distraernos, debemos de estar siempre fiel al Señor para no podernos distraer de ninguna distracción, como tú acabas de dar el ejemplo, ¿no? O que ya te sientas a leer la Biblia y dices, ay, tengo que hacer esto, y ya te distraes, lavas los trastes o esto y el otro, y ya no pone uno atención, ¿no? A lo que está uno haciendo. Entonces, debemos de ser fieles al Señor y estar fortalecidos, más que nada. Sí, así es. Y estar alertas como Nehemías puso guardias en la ciudad, en las puertas, así debemos estar nosotros alertas, porque el enemigo trabaja las 24 horas y en un descuido nos lleva, nos chupa la bruja. Entonces hay que estar muy atentos, eh, pues en guardia, ¿no? Siempre pues, leyendo la palabra de Dios y tratando de hacer su voluntad, porque muchas veces pues trabajo, somos tan pecadores que en cualquier descuido empieza uno a fallar. Entonces tenemos que estar alerta. Exacto, para que no se Bueno, derrumben las murallas que hay en nuestro corazón y en nuestra mente, que no permitir que se contamine del mundo. Digo, vivimos en el mundo, pero el no mundo. somos del mundo. Esa es la gran diferencia, ¿no? Bueno, yo también, pues, vemos que Nehemías, a pesar de tantos ataques, ¿verdad? Él siguió adelante. Tenía una misión que cumplir y no se distrajo, ¿sí? Y como vemos, terminó a los 52 días. Podríamos decir, que Nehemías, no se lleva la gloria ni la honra, sino la gloria y la honra se la lleva a Dios, ¿no? Porque Dios fue el que puso en Nehemías, en su corazón, terminar esta obra en ese tiempo preciso. En el pueblo también Dios puso en su corazón trabajar y vemos que todos los pueblos que estaban alrededor se dieron cuenta que realmente era Dios, ¿verdad? Jehová era el que había construido los muros y que había usado como instrumentos tanto a Nehemías como el líder como al pueblo. Todos habían puesto Nehemías, la organización, la logística, todo, y el pueblo, ¿sí? La mano de obra, ¿no? Entonces vemos que Nehemías era un hombre de fe, era un hombre piadoso, ¿sí? Que era un hombre de oración, que siempre consultaba a Dios para cualquier cosa que iba a hacer y que no hacía caso de sus enemigos. Y bueno, llevándolo a nuestros días, trayéndolo a nuestros días, ¿sí? Vemos que nosotros también estamos en una guerra continua, ¿sí? Que debemos de estar, como dice la palabra, velando y orando, estando alertas, porque nuestro adversario, el diablo, sí está como león rugiente queriendo devorar nuestra fe. Entonces, debemos permanecer en una relación íntima con Dios diariamente. ¿Cómo? Por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de no dejar de congregarnos, porque es también una comunión con los hermanos, ¿sí? No somos seres aislados, ¿sí? Sino tenemos que congregarnos porque es una orden, un mandato. Entonces vemos que realmente estando en la palabra de Dios, ahí podemos encontrar todas las respuestas a lo que nosotros estamos preguntándole a Dios. Pero si nosotros no estamos leyendo la palabra, entonces andamos en la deriva, ¿no? A veces, muchas veces, porque lo digo también por mí, ¿no? Cuando empecé, es muy fácil en lugar de leer la Biblia, leer un comentario, ¿sí? Pero el comentario no va a ser la obra en tu corazón. Lo que va a ser la obra en tu corazón es leer la Biblia.
¿no? Por eso es importante que tengamos un método, ¿sí? Que leamos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, porque eso es lo que nos va a dar el contexto general del por qué el libro de Nehemías, porque cualquiera que lea el libro de Nehemías así solito, pues va a sacar de contexto y va a decir, ¿para qué me sirve esto, no? Pero nos damos cuenta que realmente la palabra de Dios es la que va a transformar nuestras vidas, ¿sí? Y si no la estamos leyendo y estamos leyendo comentarios en lugar de la Biblia, ¿sí? Entonces la obra va a ser más lenta, ¿no? Ahora, no estoy diciendo que los comentarios no sean buenos, pero lo principal es leer la Biblia. Entonces nosotros tenemos que estar velando y orando diariamente, ¿sí? Para que entonces salgamos victoriosos. Y cuando nosotros salimos victoriosos de la misión que Dios nos ha dado, ¿sí? Entonces la gloria y la honra no es para nosotros, es para Dios. Así igualmente, la gloria no fue para Nehemías, sino para Dios, ¿no? Como decía al principio del capítulo 1, el Dios temible, grande, poderoso, ¿no? Así se exalta el poder de Dios y su nombre, ¿no? Amén. ¿Alguien más? Pues nada más, como dice Leti, los comentarios es un complemento nada más, como para entender, muchas veces la Biblia, tiene palabras que no entendemos o simplemente, no lo capta nuestro lenguaje, entonces, los comentarios, pues es para eso precisamente, para, quitar esas dudas, pero como dice ella, la palabra de Dios es la que debemos leer y basarnos por ejemplo, yo me baso mucho en la de Nueva Traducción Viviente, porque es clara, o sea, es en mi lenguaje y la entiendo, hay cosas que luego no entiendo y están más claras ahí, pero realmente, nada más es como un complementario, porque la Biblia mejor traducida es la Reina Valera, la que puedes decir que es la mejor traducida, de acuerdo al texto hebreo, ¿no? Entonces, sí es interesante, la verdad me gusta ver pues muchas predicaciones. También en base a eso, también me enriquezco cuando leo la palabra de Dios, pues me complementa el comentario o la predicación que hizo el pastor, ya complemento todo lo que a lo mejor no entendía, pero realmente el contexto de la Biblia pues es desde Génesis hasta Apocalipsis, o sea, no podemos, como mucha gente lo hace, en su casa tiene abierta la Biblia en los Salmos o en los Proverbios, ¿no? Eso no te va a dar la sabiduría que Dios provee a través de su palabra. Entonces tienes que leerla, como dice Leti, leerla desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Y vas a agarrar todo el contexto. Entonces, sí, muy interesante tu comentario, Leti, muchas gracias. La verdad es que nos enriquece mucho porque nos amplía todo lo que vemos. A ver, una pregunta. ¿Cuál es el mejor comentario de la Biblia que existe? El mejor comentario. La Biblia, literalmente, la palabra de Dios, la Biblia. La El Biblia. de nosotros. No, es la Biblia misma. Ajá. La Biblia. El mejor comentario de la Biblia es la Biblia misma. Ahora, esto no significa que no haya herramientas útiles para entender mejor la Biblia. Claro. Y para eso existen los comentarios, porque Dios en su gracia ha iluminado ya a muchos comentaristas que nos ayudan a entender mejor la Biblia. ¿Sí? Ahora, uno tiene que discernir, como dijo Pablo, examinarlo todo y retener lo bueno. No todos los comentarios son buenos. O sea, hay comentarios muy buenos, pero no todos son buenos, porque algunos son tendenciosos, ¿sí? Entonces, uno tiene que discernir en base a la Biblia qué comentario es bueno y qué comentario es malo, ¿sí? Pero no son para desechar los comentarios. Yo también tengo muchos comentarios y a veces, si te fijas, se complementan uno con otro. A veces le entiendes un pasaje más a un comentario que al otro y en el siguiente pasaje, le entiendes más a este que al otro. Entonces, uno tiene que orar y discernir y pedirle a Dios que te ayude a encontrar qué es realmente lo que Dios está queriendo decir.
O sea, pero que quede claro que no estamos en contra de los comentarios. Comentarios muy buenos, ¿sí? Que Dios ha iluminado a gente, pues, muy estudiosa que nos ayudan a entender la Biblia. Pero siempre No sustituirlo. los comentarios no sustituyen la lectura bíblica, definitivamente. Uno tiene que leer la Biblia, luchar con el texto, tratar de entenderle y después, ahora sí, vámonos al comentario a ver qué nos aporta más. Pero a veces hacemos la tarea al revés. Vamos primero al comentario y si nos queda tiempo nos vamos a la Biblia y ese es un gran error porque el comentario es falible, ¿sí? La Biblia es infalible. Entonces debemos de hacer las cosas con orden. Y esto me lleva a lo que leías, Brendis, del 8:8, que dice, y leían en el libro de la ley de Dios, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Eso es lo que se llama interpretar la Biblia y explicarla correctamente. O sea, uno no puede leer nada más. O sea, uno como predicador no te puedes parar y ponerte a leer la Biblia nada más. Tienes que hacerlo de tal manera que la gente entienda lo que estás diciendo. ¿Por qué ellos hacían esto? Porque ya muchos de los que regresaron a Jerusalén ya ni siquiera hablaban el hebreo, hablaban arameo. Fueron nacidos allá, ya no hablaban ni el hebreo. Entonces, había que leerla y había que interpretárselas, traducírselas, de manera que entendiesen lo que estaba escrito ahí. Y uno como un expositor de la palabra, pues tienes que exponer la palabra de tal manera que tú sepas que te están entendiendo. Porque a veces te puedes parar ahí en el púlpito y utilizar unos términos tan rimbombantes que suenan bien apantallados, pero nadie te está entendiendo. Entonces tienes que explicarlo con manzanitas si quieres, al revés y al derecho, pero asegurarte de que te están entendiendo. Y es una de las cosas que cuando uno va a exponer la palabra, sepas el nivel de conocimiento de tu audiencia. O sea, si vas a predicarle a un grupo de seminaristas, pues hay muchas palabras que no tienes que estarlas explicando el significado, pero si vas a explicarle a laicos, a gente nueva, no le vas a echar ahí términos tan teológicos porque se oirá bonito, pero nadie te va a entender nada. O si utilizas un término, lo explicas, ¿no? Si utilizas un término, es de las 7 leyes de la enseñanza, ¿se acuerdan de nuestro buen amigo Carva, que dice, explica, si vas a utilizar un término que tú sabes que no todo el mundo lo entiende, explica qué significa ese término, porque no se trata de apantallar a nadie, sino de que entiendan, ¿sí? Que se vayan edificados. Eso es por un lado. Luego, y eso recuerdas cuando el eunuco etíope estaba leyendo el libro de Isaías, que se le acercó Felipe y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Se acuerdan? ¿Y cómo voy a entender si no hay alguien que me explique? O sea, siempre necesitamos un maestro que nos esté explicando la palabra de Dios. Así como uno puede explicarle a uno que sabe menos, hay alguien que sabe más que tú y te explique a ti. Siempre necesitamos, obviamente que el maestro es el Espíritu Santo, ¿no? Pero el Espíritu Santo utiliza instrumentos que a veces son maestros que son excelentes en la exposición de la palabra de Dios. Yo recuerdo al hermano Leo Di Giglio, qué bonito explicaba la palabra de Dios, ¿sí? Otra cosa que iba a comentar, lo de las genealogías. A veces en nuestro contexto, como decimos, se aventó casi 70 versículos de pura genealogía. Para nosotros no tiene sentido eso porque no estamos acostumbrados a eso, pero para un judío era súper importante las genealogías, porque servir en el oficio del sacerdocio era bien importante que fueras, ¿cómo podría decir? Que cubrieras el perfil, descendiente de Aarón, etcétera. Para empezar, que fueras judío. Muchos ya no sabían ni cuál era su genealogía, ¿no? Entonces, estar realizando una función que no te fue encomendada a ti te podía costar la vida. Entonces era bien importante que supieran la genealogía. Y nosotros lo vemos como, hay algo sin mucha importancia. Pero sí, para ellos sí era bien importante eso. Y digo, y hiciste bien, Brandis, en brincarte todos esos versículos porque nos hubieras dormido entonces. Sí, pero Por si ya se durmieron, ¿verdad? no, pero ya para ellos sí era importante. Y otra cosa que decían de Nehemías, que era un laico, etcétera, pero era un hombre de compromiso.
Y eso es lo que a veces a nosotros nos falta, ser personas de compromiso. La palabra compromiso viene de compromesa, de que prometes algo y luego no lo cumples. Como tú decías, Beris, ay, me toca dar la clase de viernes, pero me invitaron a una fiesta. Ah, no pasa nada, hombre, vámonos a la fiesta. No, hay que tomar en serio el compromiso que tenemos para con Dios, ¿no? Es bien cosa seria tener un compromiso. A todos se nos hace fácil decir, sí, sí, ahí voy a estar, etcétera. Y a la mera hora cualquier cosa nos distrae. Eso no pasaba con Nehemías. Cuando lo quisieron Zambalat y Tobías, vente, vamos a platicar, que no sé qué. Me gusta mucho su frase que dice, yo importante obra realizo y no puedo distraerme por irme a reunir con ustedes, ¿no? Esa es la cosa, que nosotros realizamos importante obra para Dios. Nos debemos tener compromiso. Como dijo Jesús, que tú sí sea un sí y que tú no sea un no. No que digo que sí y a la mera hora ya no. Digo yo, ¿no? Adelante, ¿quién más? Sí, bueno, yo nada más, recordemos lo que dices de los adversarios. Recordemos que esos adversarios, más que ser enemigos de Nehemías o del pueblo, eran enemigos de Dios, porque ellos querían evitar esa obra y que se cumplieran los propósitos de Dios. Entonces, recordemos que cuando alguien nos dice a nosotros, ay, ese cristianito, ese golpe de pecho, no es contra nosotros, realmente es contra Dios, ¿no? Porque están burlándose de la obra de Dios o están burlándose de que la gente está buscando a Dios, ¿no? Entonces recordemos que debemos ser celosos de esto y digo, no es que nos vamos a pelear con la gente, pero sí debemos reconocer cuando están insultando a nuestro Dios y no permitirlo. Al menos no formar parte de eso, ¿no? Si es que no podemos evitarlo de otra manera. Entonces, más que ser enemigos de Nehemías o del pueblo, eran enemigos del propio Dios, ¿no? Yo cuando escucho que alguien está, por así decirlo, atacando a Dios, atacando al Señor, diciendo blasfemias, yo lo que primero hago es le pregunto, ¿has leído la Biblia? No, pues que no, entonces no tienes derecho a hablar, punto. Así, ya se quedan calladitos, se ven más bonitos. Exacto. Solamente el que la ha leído y te argumenta, a ver, explícame entonces, ya la leíste, a ver, explica, ¿en dónde están las contradicciones, los errores? Explícamelo, te lo voy a agradecer que me lo expliques. Y sí, exactamente. Y vamos a ver que la Biblia se defiende solita. Como dices tú, Jacob, no te pelees conmigo, pelate con Dios porque Él lo dice en su palabra. Yo no lo digo. Exactamente. Así es. Manuelita, no sé si quieres usted comentar algo. Ay, bueno, pues de esto que nos acabas de explicar o de leer, dice, yo lo que saco es que Nehemías era un hombre muy estudioso de la ley y que confiaba mucho en su hermano. Y el hermano era el comandante de dicha fortaleza de allí, donde se abrían las puertas al amanecer y se cerraban ya en la tarde. ¿Por qué? Pues porque tenían muchos enemigos y cada quien cuidaba su casa y cada quien en diferente turno. Y pues sí, ¿no? Que reunió al pueblo para empadronarlo. ¿Por qué? Pues porque con el censo podía saber cuántos eran y con cuántos contaban. Eso es lo que vi y pues me quedó el saco, así como se dice vulgarmente, ¿no? De que yo me descuidé y que entraron los señores de lo ajeno, pero bueno, pues ya que Dios los bendiga y ya. Pero sí me quedó muy bien, así como dicen, ¿no? Que el que le quede el saco que se lo ponga, pues yo me lo puse. Y pues ni modo, así es, y le doy gracias a Dios que no estábamos nosotros. Y aquí también nos dicen, ¿no?
de que cuando hace el censo, cada quien regresa a su pueblo de origen. Los sirvientes, todos los que estaban, los que habitaban ahí, y que nadie podía ser sacerdote si no provenía de Israel, si no era hebreo. Y sí, ¿no? Es como aquí, ¿no? Que no puedes tener un cargo. Bueno, ya ahora hasta los que no son nacidos mexicanos, ahora ya cualquiera, pero en fin, es lo que estuve entendiendo y pues sí, sí, me llamó mucho la atención este versículo, este capítulo 7 y los versículos. Sí, entonces pues muchas gracias. Gracias a usted, Manuelita, muy bien, siempre muy atenta. Oye, A Brenda, ver, sí, otra cosa que también sale a relucir aquí y la estamos omitiendo es, aquí se ve claramente lo que es la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Dios, vemos que nada va a alterar los planes de Dios. Dios dice, va a hacer esto y va a hacer eso. Llueva, trueno, relampaguee. Pero eso no le contaba la responsabilidad a Nehemías de hacer las cosas diligentemente. claro. Ahí vemos cómo se conjuga la soberanía de Dios con la responsabilidad del hombre, ¿sí? Y a veces el error que cometen algunos es que se van sobre la soberanía de Dios e ignoran la responsabilidad del hombre. Y otros se cargan al lado contrario, es la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios la relegan. Pero aquí vemos cómo se conjugan, porque la Biblia habla de las dos cosas, tanto de la soberanía de Dios como de la responsabilidad del hombre. Nehemías confiaba en Dios, que Dios le había dado la orden, Dios lo llamó a eso, pero él tenía que hacer las cosas diligentemente de acuerdo al, al plan de Dios, ¿me explico? Al llamado. O sea, ahí vemos cómo se conjugan las dos cosas estas que se llaman soberanía de Dios y responsabilidad del hombre. Sí, y como comentaba al principio, ¿no? ¿Qué hizo Nehemías? Nehemías escuchó la palabra de Dios, confió en Dios y obedeció a Dios. Esos 3 puntos importantes, ¿no? Obedecer la palabra de Dios. Entonces, primero tenemos que escucharla, después tenemos que confiar en lo que Él nos dice y obedecer su palabra, ¿no? Entonces, bueno, aquí en toda la Biblia de pasta a pasta vemos todos los atributos de Dios, definitivamente su carácter, y es como conocemos ante qué Dios estamos, ¿no? Entonces, por eso es importante leer la palabra de Dios. Como lo mismo que pasó con Esdras, que Esdras inquiría la palabra de Dios, o sea, la estudiaba, la investigaba, etcétera. Segundo, la enseñaba, ¿sí? Y tercero, la llevaba a cabo en su vida. Son 3 cosas bien importantes: estudiarla, enseñarla y cumplirla, o sea, vivirla. Exacto. Así es, chicos. ¿Alguien más que guste comentar algo? Pues hermano Matthew Henry, Don Matthew Henry, don Armandito Henry. ándale, hermano No, Matthew ya, Henry. ya lo, ya lo comentaron todo. Estuvo muy interesante este capítulo. Y realmente es una comparación entre Esdras 2, la, el, el censo que hizo Esdras antes de salir de Babilonia y el censo que hizo Nehemías ya estando en Jerusalén, precisamente para contar cuánta gente realmente judía pura había dentro de Jerusalén, porque ya había mezclas, ya había personas que se habían casado con mujeres de otras naciones. Entonces, estas genealogías eh, sirvieron para saber cuántos judíos había, qué hacían, quiénes eran levitas, quiénes no eran levitas, quiénes podían fungir como sacerdotes, sobre todo que vinieran de la descendencia de Aarón y pues más que nada de Aarón, ¿no? Y de los hijos de Aarón. Y, y bueno, vemos que
cómo lleva a cabo Nehemías el trabajo de la obra de terminar el muro y de empezar a relegar las responsabilidades con su hermano y con Hananías para, custodiar la ciudad, para prevenirlos de algún contraataque de parte de los enemigos, porque esos nunca descansaban. A menos en este capítulo no los nombran porque pues ya habían estado conscientes estos enemigos de Dios que el Señor había decretado la construcción del muro y se había terminado gracias a él. Y todo la honra y la gloria siempre se la llevó el Señor. Nehemías nunca hizo aspavientos para que dijeran, pues por mí se terminó la obra. Al contrario, era un conocedor de la ley, temeroso de Dios, respetuoso y hasta el grado de que nunca quiso colgarse las medallas para él, sino todo se lo dejaba el Señor. Y así debemos de ser nosotros también. La obra del Señor es para su honra y para su gloria. Nosotros somos simplemente instrumentos. Me gusta cuando Brendan dice que somos siervos inútiles. Y sí, efectivamente, somos siervos inútiles. A mí todavía me cuesta trabajo entender la palabra para poderla exponer semana con semana, que me pasa como cuando me iba a enfrentar al toro, empezaba con los nervios, y empezaba con el temor, y no saber qué hacer, por dónde empezar. Me sigue pasando lo mismo, pero gracias a Dios, gracias a la oración, pedimos el discernimiento de su palabra y, que nos dé la sabiduría para exponerla. Pues todo para la obra del Señor. Ese es mi comentario. Un comentario. La mejor manera de aprender la Biblia es enseñándola. Ese es un reto. Otra cosa que les iba a decir, miren, ya vamos. Y ya somos dos, ¿eh? Yo también me pongo bien nerviosa. Ay, pues pregúntenme a mí, yo me pongo más nervioso que la cola de un perro. En serio. Ay, Benedito, luego me explicas cómo es para poner tus diapositivas. Sí, para Armandito. mandar Claro que sí. complementar la clase, porque sí es muy Sí. necesario. Yo tampoco sabía, pero con la práctica vas aprendiendo, ¿eh? Y me enseñó mi esposo y mi hija, mis hijas me apoyan mucho y ya le agarré la onda. Así es que sí, hermanito, un día te voy a mandar cómo le hago, más o menos, para que puedas. Y con relación a lo que comentas, hermanito, de la genealogía, como dice Japón, no, o sea, sí es tedioso leer cada familia, cada sacerdote, pero cómo es importante para ellos, porque pues ellos, ya, o sea, están en el libro en la Biblia y es por perpetuidad, o sea, es milenario, ¿no? Pero así nosotros... Perdón, el hecho de que vieran su nombre dentro de su genealogía o a sus familias precisamente, pues ya para ellos ya es significativo porque se sentían que pertenecían al pueblo. Claro. Es una honra para un judío. Sí, y aparte lo que mi comentario era que nosotros también vamos a estar en el libro de la vida. O sea, cuando ya estemos, Amén. Ya estamos. Ya estamos en el libro, ya nada más. Y como también la palabra de Dios dice que nos llama por nuestro nombre, ¿no? Desde lejos nos llama por nuestro nombre. Ya nos conducía desde antes de que éramos concebidos, ¿no? Desde el vientre de nuestra madre ya sabía quién éramos, ya nos llamaba por nuestro nombre. Entonces, la verdad es que el libro son muchas promesas y bueno, también iba a comentar en cuanto a las profecías, como hay profecías que ya se cumplieron, hay profecías que todavía no se cumplen, y entonces el libro
La Biblia es un libro actual, no es un libro viejo, es un libro actual, porque hay profecías que aún no se cumplen y que se van a cumplir cuando venga la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mal para la gente que dice que es un libro antiguo, que ya no se usa. La gente que no quiere estudiar el Antiguo Testamento, pero como dice Japón, es de pasta a pasta, es una promesa que Dios va a cumplir, porque con nosotros o sin nosotros Él va a cumplir sus propósitos, y para lo que estamos aquí es como un ensayo para cuando estemos en su presencia. Entonces, gloria a Una, Dios. una pregunta. ¿Han visto alguna vez el noticiero de Gómez Leiva? Sí. Ya ves que sale una tal Claudia que nunca se puede ir. Ah, sí. Eh, No me puedo ir, Ciro. Ándale, esa. Aquí estoy igual que esa Claudia. No me puedo ir sin antes hacerles una pregunta. Ok. ¿Por qué Mateo es el único que menciona toda la genealogía de Jesús? Y Lucas no lo hace, Marcos no lo hace y Juan tampoco lo hace. ¿Por qué Mateo nada más lo hace él? Porque Mateo ve desde los reinados de la promesa que Dios le hizo a David, de que él era un rey. Pero la genealogía de Mateo lo lleva hasta Adán. Sí, bueno, sí, pero es de que Jesucristo es el Rey de Reyes, o sea, él lo ve desde esa perspectiva. No A sé. ver, que Leti nos saque de la duda. A ver, A Leti. ver, Leti. Bueno, principalmente porque el libro de Mateo es dirigido a judíos, ¿no? Y como estaba explicando Juan Carlos, para los judíos es muy importante la genealogía. Y si Dios dijo que David vendría el Mesías de la descendencia de David y reinaría por siempre, ahí se comprueba realmente que Jesús venía de David. Mira, sí, exactamente. Hay que entender para quién fue dirigido cada evangelio. El evangelio de Mateo es un evangelio que va dirigido a los judíos, el de Marcos a los romanos, el de Lucas a los griegos y el de Juan es universal a todo mundo. A un judío no le tenías que demostrar que el Mesías era Dios mismo. El judío lo sabía, ¿sí? Que el Mesías iba a ser Dios. Lo que intenta Mateo demostrar es que Jesús es ese Mesías. Y por eso, hace esa genealogía de Jesús, María, los dos lados, tanto de José como llegan a David y cómo va subiendo la genealogía hasta llegar hasta Adán, ¿sí? O sea, para un judío. Marcos no escribe eso ni Lucas porque iban a otra audiencia. Es como si a nosotros, lo que nos pasa a nosotros, ¿para qué quiero saber tanto nombre? Pero para un judío sí era bien importante. Mateo no intenta demostrar que Jesús es Dios. Todo judío sabía que el Mesías iba a ser Dios hecho carne. Pero lo que intenta Mateo demostrar es que Jesús era ese Mesías. ¿Sí? Ahora sí ya me puedo ir, Ciro. Muy interesante todo, que no nos queremos ir, pero ya gracias a Dios, pues ya terminamos el capítulo 7, si ya no hay nada más, pues Japón. Oye, nada más, pues ya nos vamos acercando al final. Después de Nehemías vamos a estudiar Esther, ¿no? Ese es el plan. Salvo ustedes que son los que dan la clase, porque a mí se me hace bien fácil decir, pero como yo no la estoy dando, pues a decir chistoso. Pero miren, vayan pensándole después de Esther, porque yo creo que Nehemías lo terminamos en un mes y quizá en 2 meses más terminemos ya Esther. Eh, Piénsenle ustedes, Brendis y Armandito y los demás, se vale opinar. Si nos seguimos con Isaías o con el libro de Job, piénsenle ahí. Son dos verdaderos retos, ¿eh? Dos verdaderos retos. Ninguno de los dos libros los he estudiado a profundidad, pero creo que los dos representan un verdadero reto. Job o Isaías, vayan pensando. Ay, Japón, yo creo que tú vas a dar Isaías. No, es que no. O sea, yo creo que, bueno, desde ahorita comento, no sé lo que digan los demás, pero yo creo que Isaías nos seguiría llevando, digo, los dos, ¿no? Pero como Isaías es un profeta, nos seguiría llevando sobre el pueblo de Israel, sobre lo que pasó Israel.
porque son profecías para el pueblo de Israel. Entonces, yo creo que seguiríamos con el mismo contexto, pero bueno, como quieran los demás. Bueno, pero ¿qué me quisiste decir? Entonces te inclinas por Job. No, por Isaías. Ah, por Isaías. Sí. Bueno, ahí está ya la primera opinión. Pues a ver qué opinan los demás. A ver, Armand Matthew Henry, ¿qué dice? Bueno, no he leído el libro de Isaías ni el de Job, así que necesito darle una leída para poder opinar, pero se me hace interesante lo que dice Brentis. Para seguir el contexto de la historia de Israel, podemos seguir con Isaías. Sí. Eso sería para no salirnos de la jugada, ¿no? Bueno, pero también Oye, Job enseña el porqué del sufrimiento. Es Sí, la, también es es muy la interesante. teología del sufrimiento, que a veces piensan que el que sufre es porque algo has de haber hecho, algo has de haber hecho. Y no entendemos bien la teología del sufrimiento. Pero bueno, a ver, Leti, ¿tú qué opinas? No, yo estoy de acuerdo con Brenda porque se seguiría una secuencia, ¿no? Acerca del pueblo de Israel. En cambio, Job, pues también no es un libro fácil. No, No es un no. libro fácil. Entonces, sí, Isaías sería continuar, ¿no? Con la historia de Israel. Y Isaías es un libro interesantísimo, largo y también, y trae también, o sea que Muchos retos no de es nada fácil, pero si Dios lo puso ahí, es porque Dios quiere que lo estudiemos, ¿no? Bueno, Ah, ya pero hermoso. estudiamos el libro vaquero y ya nos quitamos de problemas. no, Tú, el Uriel, Chanok, ¿qué Estoy de piensas? acuerdo, estoy de acuerdo también con Isaías para no salirnos del ritmo, de la secuencia. A Pati también dice que Isaías. Yo Bien. también digo que Isaías, porque Job es muy triste. Bueno, dice el dicho, si no puedes con el enemigo, únete a él. Pues ya que seguiremos con Isaías. Pero cuando lleguen al cielo y les pregunte, ¿por qué no estudiar mi libro? Va a decir, es que estaba muy complicado. No. No, Japón, no nos cambies, no pongas palabra en nuestras bocas que no dijimos. Dijimos que para seguir con el contexto, sí queremos, pero Bueno, está bien, pues ahora sí ya me puedo ir, Ciro. No, bueno, entonces para que vayamos hacia dónde vamos, sepamos hacia dónde vamos. Después de terminar con Esther, pues le entramos a Isaías y que Dios nos ayude. que Dios nos ayude. Ojalá Dios me permita poder participar porque, miren, no me van a creer, pero de verdad con las predicaciones que hago los domingos, absorben todo mi tiempo, pero voy a tratar de participar en el de Isaías, ¿sale? Para no cargarles todo el Mira, peso a ustedes. sí, es lo que te iba a decir. La verdad es que Isaías se me hace como otro evangelio y los evangelios se me hacen, no, o sea, no es que sean en sí difíciles, sino que sí es un reto para interpretarlos muy complicado. La verdad es que, por ejemplo, ustedes, los pastores y los eruditos en teología y en la materia, la verdad es que leer los evangelios es un reto de interpretación. Y Isaías se me hace igual, ¿eh? O sea, la verdad es que se me hace así como un tipo de evangelio. Y como dice Leti, es muy complicado, pero pues que Dios nos ayude. ¿Cuántos capítulos tiene Isaías? Hay como 60 y tantos. 66. 68. 66. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 67. 60 no, 66, Brendis. Ay, perdón, 66. Es que dice, como va la inflación, ya subió. Es que ya subió, exacto. Ok. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 37. 39, Brendis. Ya reprobé. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. 27. Ah, 39 más 27 son 66. Ahí hay mucha analogía entre el libro de Isaías con toda la Biblia completa. Pero bueno, Profeta mayor. es el profeta mayor, sí, exactamente, sí, el es mayor. uno de los mayores. Bueno, sí, pues que Dios bendiga nuestro esfuerzo de estudiar Isaías. Como dices, va a ser todo un reto. Quizá para por ahí de octubre o noviembre estemos empezando con Isaías, si Dios no dispone otra cosa. Pero la verdad es que va a ser de gran bendición el libro de Isaías. Claro, Y es totalmente. hermoso y entonces vamos a tener que tomar nuestro café y todo para no dormirnos porque es largo, como dices.
Sí, nos va a tomar fácil más de un año. Échale pues un año más o menos nos va a tomar este 16, pero va a ser de gran bendición. Si Dios nos permite. Si Dios me deja Dios no vivir, lo permite. porque a mi edad ya no puedo hacer planes para más de 24 horas. Ay, yo ya 50, ya estoy viejita. Ay, eres la más chavita del grupo. Eres la más chiquita, No la es más cierto, Pati es la más chiquita. bonita. Pati. Bueno, Me va correteando, me va pisando los talones, Pati. Ahí voy atrás de Wendy. 49 tiene Pati. Sí, Y ahí voy correteándola. sí. ¿Y Muy bien, chicos. cuántos cumples, Uriel, el domingo? 57, si Dios lo permite. No inventes. No Parecen de 40. No se te nota nada, qué bárbaro. No, se ve de mi edad. Sí, Oye, ¿y si te piensan matar aunque sea un puerquito, Uriel? pero en la cabeza. Aquí queremos estar, quiero estar en casita porque solamente es el único día así de mi cumpleaños que puedo decidir. Bueno, ya te daremos tu abrazo ahí en la congregación. Primeramente Dios, todavía faltan unos días, por Me fe. guardan Por pastel. fe. Sí, Wendy. Bueno, pues ya despídenos, Te Uriel. lo vamos a guardar para cuando vengas. Sí, ahí lo congelas, Pati, me guardas, ¿eh? Me guardas itacate. Ajá. Pero luego viene y se le hace tarde. Ay, ya va a salir el hermano regañón. No balcones. Pues ya despídenos, Urielón. Es muy segura que sí. Sí, le pedimos a Armandito que nos despida de favor. Sí, cómo no, claro que Bueno, sí. bueno. Sí, sí se escuchó, sí se escuché, sí, claro que sí. Gracias. Uriel. Sí, vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos. Bendito Padre Celestial, muchas gracias te damos por este tiempo que nos permites estudiar tu palabra y darnos esta clase de entendimiento, Señor. Gracias, Señor, por todas tus bondades, por todas tus bendiciones que nos has dado. Una de ellas es precisamente el estudio de tu palabra, Señor. Tratamos de llevar a cabo, tal como tú nos pides, ser diligentes, estar atentos a cualquier situación y poner a prueba nuestra fe, así como como tu pueblo ha estado siempre en ocasiones adversas. Te pedimos también que nos cuides y que nos des la fortaleza para seguir adelante. Y gracias por esos estudios, Señor. Te damos las gracias por la vida de mis hermanos aquí reunidos. Bendícelos, Señor. Y te pedimos que nos des una noche reparadora, un sueño reparador, para que el día de mañana estemos con nuevas ganas de vivir y de estar a tu disposición, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. 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 Buenas noches. Buenas noches. Dios les bendiga. Bye. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.